Buenas tardes, pues como lo comentábamos en la cápsula anterior, vamos a estar abordando algunos temas relacionados con la ideología. En este sentido, ¿verdad? Hoy voy a hablar de lo que se ha considerado como el infierno de la falsa conciencia. ¿A qué se refiere esto? Bueno, tenemos que partir, ¿verdad?, del hecho de que tradicionalmente la ideología ha sido conceptualizada, ha sido pensada como un instrumento de control, de dominación. De hecho, y si nos remitimos a los orígenes de lo que es el estudio de la ideología o de los fenómenos ideológicos, tendremos que remontarnos hacia fines del siglo XVIII, cuando en pleno auge del pensamiento ilustrado y a la sazón, ¿verdad?, de lo que va a ser el triunfo de la Revolución Francesa, pues va a existir, ¿no?, la necesidad de alcanzar un conocimiento cada vez más objetivo, más veraz, más cualificado, que permita apropiarnos, ¿verdad?, de una percepción lo más clara y lo más completa posible de la realidad en la que vivimos, en la que nos movemos. En ese escenario surge precisamente lo que se llamó la ideología, que fue una propuesta que desarrolló en su momento un filósofo ilustrado llamado Destutt de Tracy. Este pensador sostuvo que el desarrollo de una ciencia de las ideas permitiría finalmente separar el engaño, la falsedad, la mentira del conocimiento verdadero, objetivo, comprobable, demostrable. Con esa intención, ¿verdad?, él funda esta ciencia de las ideas, esta ideología, que se va a convertir en un motor de reflexión y de análisis importante en este escenario de la Ilustración francesa y del desarrollo de la Revolución Francesa propiamente dicho. Si tomamos en consideración este antecedente, vamos a observar que la ideología busca, en principio, establecer con claridad la diferencia entre aquellos conocimientos o percepciones que pueden ser engañosos, falsos, distorsionados, de aquellos que responden a una veracidad, a una comprobación, a una objetividad. De tal suerte, ¿verdad?, que la ideología se propuso la difícil tarea de separar, para decirlo en pocas palabras, la verdad de la mentira. Y bajo este lema, bajo esta intención, se empezó a desarrollar en el escenario francés y en general en el escenario europeo una serie, ¿verdad?, de análisis, de reflexiones que buscaban precisamente esclarecer cómo surgen y se desarrollan las ideas y en qué medida éstas pueden responder de manera objetiva a la realidad en la que se vive, o en qué medida están distorsionándose, están degenerándose y por lo tanto produciendo falsedad, engaño, ilusión. En este esquema, ¿verdad?, la ideología intenta desarrollar sus esfuerzos que rápidamente, ¿verdad?, son puestos en tela de juicio por el mismo desarrollo histórico de Francia. Tras la Revolución Francesa, tras un periodo bastante convulso, para 1804 Napoleón Bonaparte se erige como emperador de Francia. Y si bien en un primer momento el propio Napoleón Bonaparte había sido partidario de esta ciencia de las ideas, de esta ideología, una vez habiéndose convertido en el emperador de Francia, adopta una actitud crítica y contraria a este tipo de estudios
que trataban de esclarecer el desarrollo de las ideas, ya que considera que son ideas que en lugar de contribuir a un esclarecimiento y a un conocimiento objetivo de la realidad, están favoreciendo el engaño. ¿Con qué tiene que ver este cambio de actitud de Napoleón Bonaparte? Tiene que ver con el hecho de que al convertirse en emperador, él busca que todo lo que se diga o se hable en torno a su gobierno sea favorable, sea elocuente, sea positivo. Y las investigaciones que estaban haciendo estos ideólogos, de una u otra manera, ponían en tela de juicio el cambio que se había dado en la política de Napoleón Bonaparte, que en lugar, ¿no?, de buscar esa objetividad y ese conocimiento veraz, estaba cayendo en una serie de justificaciones y de manipulaciones. Sin detenernos mucho, digamos, en ese desarrollo histórico, tendríamos que considerar que con Napoleón se inauguran lo que se conoce como las concepciones negativas sobre la ideología. Y dentro de esas concepciones negativas sobre la ideología destaca fundamentalmente la concepción marxista. Marx va a ser un gran crítico de la ideología. Él va a señalar que la ideología no es más que un instrumento del capitalismo, de la clase burguesa, para presentar una realidad muy halagüeña, muy positiva, muy prometedora, pero que no corresponde con la realidad que se está viviendo. Por lo tanto, la ideología es un planteamiento engañoso, distorsionado, manipulado, que lo que busca es precisamente condicionar, ¿verdad?, controlar, dominar la mente de los individuos. Con Marx, entonces, entramos a lo que va a ser una de las definiciones clásicas de la ideología como dominación. Esto es, la ideología entendida como falsa conciencia, ¿sí? Una falsa conciencia que, como su nombre lo indica, ¿verdad?, nos engaña, ¿verdad?, nos manipula, nos controla, haciéndonos ver una realidad aparente que como tal no existe. Este tipo de concepciones va a ser muy importante porque cuando se analiza la realidad sobre la que se desarrolla el sistema capitalista, vamos a encontrarnos con que el sistema capitalista, ¿ya?, y las sociedades capitalistas constantemente nos hablan de que el sistema como tal es un sistema que premia los talentos, premia las cualidades, premia el esfuerzo, premia el compromiso, la responsabilidad, y que a fin de cuentas cada individuo obtiene o alcanza la posición que tiene gracias a sus esfuerzos. Y con ello se intenta ocultar las grandes desigualdades, las grandes exclusiones que el sistema capitalista ha generado históricamente. De tal suerte que resulta, ¿verdad?, un terreno común pensar que el sistema capitalista es un sistema lleno, ¿verdad?, de libertades, lleno de oportunidades, lleno de proyecciones que solo requieren del compromiso y del esfuerzo del individuo para llevarlas a cabo. Y se está ocultando, ¿verdad?, como diría Marx, el hecho de que el sistema capitalista se finca en la explotación, se finca en la desigualdad, en la exclusión, se finca, como dirían autores mucho más recientes, en las relaciones de poder que siempre resultan excluyentes. Por eso se ha vuelto una nota común que cuando hablamos de ideología o cuando hablamos de procesos ideológicos, ¿verdad?, siempre lo hacemos, ¿verdad?, en relación a estos procesos de enajenación,
de manipulación, de alienación, en donde los individuos nos movemos en una especie de esfera ilusoria, ficticia, en donde todo parece bello, todo parece bonito, pero que no corresponde con esa realidad. Si nos preguntamos precisamente por la ideología como el infierno de la falsa conciencia, tiene que ver precisamente con que nos vemos sometidos a un condicionamiento sistemático por parte, ¿verdad?, de el sistema, ¿verdad?, que nos condiciona en nuestras elecciones y en nuestras opciones. Tendríamos que pensar entonces que muchas, como lo mencioné en otra ocasión, muchas de nuestras elecciones no son elegidas. Aparentemente las elegimos, pero en realidad no son impuestas. ¿Sí? Elecciones que tienen que ver con lo económico, con lo político, con lo social, con lo ideológico, con lo cultural, con lo educativo, ¿verdad?, que de una u otra manera lo que buscan es satisfacer los proyectos e intereses del sistema capitalista. Y nosotros, ¿verdad?, mediante esta ideología nos vamos sumando, nos vamos plegando a estos intereses y perdemos una capacidad crítica, una capacidad de cuestionamiento, una capacidad de interrogación constante de la realidad en la que vivimos. ¿Sí? Aceptamos sin más, ¿verdad?, que nuestra realidad, ¿verdad?, con sus, digamos, sus aspectos positivos o sus aspectos negativos, ¿verdad?, con sus premios o con sus castigos, con sus ventajas o con sus desventajas, depende única y exclusivamente del esfuerzo y el compromiso que cada individuo adopte frente a ellos, cuando en realidad nos movemos bajo el control de un sistema que nos condiciona, que nos obliga a tomar determinadas opciones y que en esa medida no nos permite, insisto, mantener una actitud autónoma y crítica. Sirva pues esto, ¿verdad?, para comentar de manera breve el papel que la ideología como dominación, como falsa conciencia, ejerce sobre los individuos. Podríamos cerrar diciendo, ¿verdad?, que la ideología siempre tiende a presentarnos un mundo, una realidad, una vida maravillosa, pero que en la realidad pues es precisamente todo lo contrario, un infierno, ¿verdad?, donde se nos cosifica, se nos manipula y se nos trata como meros objetos. Muchas gracias.